Con la venia de la excelentísima sala, nosotros nos vamos a oponer evidentemente a las pretensiones acusatorias en relación con el auto de 20 de febrero de 2023. Esta ilustrísima sala dice en la parte dispositiva: sin perjuicio de las consideraciones que en sentencia puedan merecer cada una de las vulneraciones denunciadas y ahora desatendidas. Esto, evidentemente, no solo nos obliga, sino que además nos abre la puerta a que nosotros persistamos en una serie de las vulneraciones de derechos fundamentales que hemos denunciado en cuestiones previas y que, evidentemente, a lo largo del plenario se han ido acreditando más si cabe. Y ello porque nosotros creemos que, en realidad, hemos pasado del a por ellos al a por ella. Y aquí ha habido vulneraciones de derechos fundamentales desde el comienzo. Y vamos a tratar de ir ordenadamente, señorías, porque creemos que la primera vulneración del derecho fundamental es la del juez imparcial, que le afecta específicamente al excelentísimo señor presidente. A este respecto, sentencia de Otegi y Mondragón contra España, la de 6 de noviembre de 2018. Cualquier juez respecto del cual puede existir un motivo legítimo para temer de su falta de imparcialidad debe abstenerse. Lo intentamos por la vía de la recusación, lo hemos puesto de manifiesto en cuestiones previas por la vía de la abstención y no se hizo. Y no se hizo, y yo creo que fue evidentemente un error. Nosotros creemos que el papel que usted juega, excelentísimo señor, como magistrado ponente, es justamente el que dice el párrafo 65 de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y creemos que a lo largo del plenario, incluida la vista de hoy, ha quedado de manifiesto. Usted dijo, y estoy haciendo una valoración de lo que ha pasado en el plenario respecto a su falta de imparcialidad, usted dijo que había cosas que teníamos que alegarlo en fases posteriores. No lo dijo una vez, no lo dijo dos veces, lo dijo al menos 3 veces. La previsión de la existencia de fases posteriores, evidentemente, nos perturba. Y nos perturba desde la perspectiva de la falta de imparcialidad, porque la previsibilidad de fases posteriores a este procedimiento es una forma de anunciar previamente el resultado del pleito. Pero ello también tiene que ver con cosas que nosotros hemos alegado anteriormente, señorías, respecto a su propia interrelación con la señora Borràs, tanto a nivel institucional como a nivel personal, incluso hechos públicos y notorios, como cuando le prohibió el acceso a estas dependencias en el momento en que se encontraba en ellas detenido el vicepresidente Costa. Es decir, la apariencia de imparcialidad, porque fíjese, y en esto quiero ser muy claro, ni estamos cuestionando su capacidad profesional, ni su honorabilidad, ni su saber hacer. Estamos hablando de la apariencia de imparcialidad, que es lo que nos pide el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que tengamos en cuenta para saber si ese derecho está garantizado como parte del derecho a un juicio justo. Esa apariencia de imparcialidad se rompió antes y se ha roto durante este juicio. Sin ir más lejos, a mi compañera se le quitó el uso de la palabra, que es la última de las medidas que debe adoptar un tribunal, quien preside el tribunal, ante una cosa que no pasa de declararse impertinente o inoportuna o capciosa una pregunta. Sin embargo, se fue inmediatamente al caso extremo. Evidentemente, eso es un claro síntoma de falta de imparcialidad. Por ejemplo, también, señoría, otro ejemplo para que lo tengamos en cuenta, cuando se aceptó la participación de los auxiliares en la prueba testifical, una solicitud del Ministerio Fiscal que no fue ni contrastada con la defensa y de la cual esta defensa fue notificada 2 días después de que nos encontrásemos aquí con los auxiliares, el bloqueador, lo digo para que nos ubiquemos en la sesión que era, y nuestra sorpresa mayúscula, en un
¿Cómo se sabía eso? Pues nosotros no lo sabemos porque a nosotros nos dicen 2 días después que se había planteado eso y que se había resuelto, sin que esta parte tuviera nada que decir, parece ser, a ese respecto. Digo, en el sentido de mantener el equilibrio entre las partes con una generación de apariencia de imparcialidad. Pero esto mismo volvió a pasar en la sesión de este lunes pasado, cuando el Ministerio Fiscal todavía no había modificado sus pretensiones probatorias respecto a la documental y ya estaban en la sala los auxiliares que iban a ayudar a lo que el Ministerio Fiscal todavía no había solicitado. Y digo todavía no lo había solicitado porque nos hemos vuelto a leer, no por primera, no por segunda, no por tercera, ni por cuarta, ni por quinta vez, nos hemos vuelto a leer el escrito de acusación donde no pedía la lectura de ningún folio. Y sin embargo, este lunes, antes de que el Ministerio Fiscal lo pidiese, ya estaba todo previsto para que el Ministerio Fiscal pudiese hacer lectura y exhibición de unos folios que no estaba pedido. Y sin ir más lejos, señoría, no encare a la señora fiscal. Yo no he encarado a nadie. Me he girado para ver a la persona que estaba hablando. Y eso en base a una decisión previa también suya. El día del inicio del juicio nosotros dijimos, ¿por qué nos estamos sentando aquí? Nosotros queremos sentarnos ahí, que es donde se sientan las defensas. Y usted dijo, es una decisión del tribunal. Si me sienta aquí y me hablan aquí, lo lógico y lo normal, porque yo la mili le hice hace mucho tiempo, es que pueda girarme para mirar a quien habla. Es una regla de educación, no un encaramiento. Y las palabras marcan mucho el desarrollo y el entendimiento de las cosas. En este procedimiento, señorías, creemos, insistimos, y creo que la sala lo tiene que valorar, sobre todo para que no llegue... Sobre todo para que no lleguemos a un Borràs y Castañé contra el Reino de España. Aquí se ha vulnerado el derecho al juez imparcial y eso es reconducible por la vía de la absolución, sin duda, que es la única vía capaz a estas alturas de solucionarlo. También, señorías, tenemos el problema de la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Nosotros lo hemos alegado, mi compañera en cuestiones previas lo planteó, en base a la directiva 2016-343 del Parlamento Europeo del Consejo de 9 de marzo de 2016. Y fue desestimado, pero vamos a insistir en esto por una cosa, porque esa directiva se titula que es por la que se refuerza el proceso penal, en el proceso penal determinados aspectos de la presunción de inocencia. Dicho lo cual, es en el proceso penal donde se refuerzan esos aspectos. Cosas que pasan fuera del proceso penal entran a reforzar el proceso penal y el legislador comunitario, que existe, ha establecido que evidentemente son los destinatarios de esa directiva, no los políticos, los jueces y tribunales que tienen que decir, cuando pase eso, yo tengo que tomar determinadas decisiones. Y no se puede vivir de espaldas a Europa, que está solo a 1 hora de aquí. Tenemos que asumir que esto es derecho vigente en el Estado español y en Cataluña, en los 2 sitios. Las declaraciones públicas en contra de la señora Borràs han sido masivas, han sido abusivas, han sido a por ella. Se han divulgado datos íntegros de este procedimiento, y se han sostenido mediáticamente falacias. Unas que no sabemos de dónde vienen, otras lo tenemos bastante claro. Todo lo que se ha ido diciendo ha generado un relato que vulnera el derecho a la presunción de inocencia de la señora Borràs, porque se han mantenido por autoridades públicas, se ha dado por hecho la culpabilidad de la señora Borràs y, por lo tanto, se le ha privado de un juicio justo de antemano. Yo insisto, señoría, que es interesante mirar la directiva
y la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por un lado, y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y se verá que lo que estamos diciendo no es una marcianada. Esto no es el código hash que cuando se golpea el disco se altera el código hash. Esto no es una marcianada. Esto es derecho vigente y de obligado cumplimiento. Se han dicho cosas falsas. Por ejemplo, que los mozos fueron apartados para impedir la investigación contra Laura Borràs. Dicho literalmente y sostenido literalmente. Falso. Han venido todos los mozos involucrados y todos han reconocido, uno tras otro, a preguntas de esta defensa, por qué se les apartó. Por cotillas, por indiscretos, porque cuando van a hacer la entrada y registro en el CETITI, se encuentra la letrada de la Administración de Justicia lleno de medios de comunicación. Eso es, desde el comienzo ha sido así. Se ha hablado insistentemente del amigo de la señora Borràs, pero qué amigo ni qué nada. El juicio creo que lo ha dejado claro. ¿Para qué se ha hecho eso? Para generar una apariencia de culpabilidad que ha vulnerado esto. Como lo ha sido también filtraciones interesadas, por ejemplo, del pacto entre Fiscalía y Acusaciones y Defensa, pacto que se ha negado en esta sala primero y que se ha aceptado después. Ataques a uno de los peritos, con documentación que ni siquiera teníamos todavía las partes. Todo eso, señoría, se ha filtrado a los medios con la clara intención de generar una sensación de culpabilidad de la señora Borràs, de la que ustedes no pueden abstraerse en estos momentos, porque son ustedes los encargados de reconducir esto. Es más, el considerando 9 de la directiva dice que es, insisto, para reforzar el proceso penal, el derecho a un juicio justo. Fíjense lo que está diciendo. Está destinada esta directiva a reforzar el proceso penal para garantizar el derecho a un juicio justo. ¿Quiénes son los que pueden garantizar un juicio justo si no son ustedes? El juicio justo lo garantizan jueces y tribunales. El considerando 9 de la directiva lo que les empodera, pero también les sirve de mandato. Tienen un mandato, garantizar el juicio justo de la señora Borràs. El considerando 33 dice, el derecho a un juicio justo es uno de los principios básicos en una sociedad democrática. Efectivamente, ¿queremos seguir siendo una sociedad democrática? Garanticemos el juicio justo, no el a por ella. Y es aplicable en todas las fases del proceso, lo dice el artículo 2 de la directiva. Insisto, señorías, tan así es derecho en vigor, que voy a citar un caso que yo creo que viene muy a colación en lo que estamos reclamando. Cuando Bélgica deniega la entrega del señor Lluís Puig, a quien se nos negó tomarle declaración hoy, y ya hablaremos de eso después, lo hace respaldado en el riesgo de vulneración del derecho a la presunción de inocencia por una situación muy similar a la de la señora Borràs, dar por culpable al señor Puig antes siquiera de ser entregado. Y fíjense por dónde, ese criterio belga, ese concreto criterio belga, ha sido asumido por el Tribunal Supremo Español. ¿Y saben por qué fue asumido? Porque ese criterio de esa sentencia no formó parte de las prejudiciales. No formó parte de las prejudiciales. Y la sentencia de 31 de enero de 2023, ayer, o antes de ayer, en su párrafo 143 dice claramente, cuando se haya producido una denegación en función del artículo 1.6 de la decisión marco, no se podrá volver a requerir una medida de una orden europea de detención, no se podrá emitir. ¿Por qué lo dice? Porque dice, cuando hay una vulneración de derecho fundamental, ya no es reconducible. Eso mismo pasa con la situación de la señora Borràs. Exactamente lo mismo. Mutatis mutandi, pasa con la señora Borràs lo que pasó en Bélgica y ha ratificado el TJUE dándonos la razón 100% con respecto a la vulneración del derecho a la presunción de inocencia. Solo ustedes, señoría, solo ustedes, nadie más que ustedes pueden garantizarle a la señora Borràs el derecho a un juicio justo amparando su presunción de inocencia. Eso, señorías, es parte de las garantías para que esto termine pareciendo un juicio justo.
También nosotros hemos dicho en cuestiones previas, lo expuso mi compañera y hoy yo vuelvo a entrar en ello, la vulneración del derecho de defensa es un tema fundamental. Yo doy la razón, soy el primero que digo que el derecho de defensa es un derecho individual, sin duda que lo es, señoría, hasta que se colectiviza. Es decir, hasta que se hace común una estrategia de defensa a partir de la cual se intercambian datos que afectan al secreto profesional. Y a partir de ese momento, evidentemente, el llegar a un acuerdo a espaldas de la parte y además privándosenos de incluso de algún medio de prueba, afecta a nuestro derecho de defensa. Y esa no es una afectación que recaiga la responsabilidad en nosotros, y yo diría incluso que recae exclusivamente en quien, como defensa de la legalidad, tenía la obligación de no hacer algo de estas características, llegar a un acuerdo de estas características, cuando eso podía afectar a un derecho fundamental, el Ministerio Fiscal. Y yo hago una pregunta a la sala que creo que tiene que tener respuesta en sentencia a este respecto. Cuando nos levanten el deber de secreto profesional, ¿qué va a pasar? Tenemos que ir a un recurso extraordinario de revisión en caso de condena, porque sería un hecho nuevo. Evidentemente, señorías, creemos que eso tiene su solución y la tiene en el dictado de la sentencia que ustedes tienen por delante, espero por delante, para dictar. También se nos ha vulnerado el derecho de defensa cuando, sin que exista una sola norma que lo permita, se nos ha privado de la declaración del señor Lluís Puig, declaración que para esta parte era imprescindible. Y así lo dijimos. No existe amparo legal para la decisión que por mayoría, no por unanimidad, se adoptó al respecto. Insistimos, esto tiene que ver también con la directiva 2016-343 en relación con la sentencia del TJUE de 31 de enero de 2023. No nos parece que el señor Puig pueda ser impedido de declarar como testigo en este tribunal, pero no tengan inconveniente en juzgarle en este tribunal. Eso no es muy coherente. Y también se nos ha privado del derecho de defensa en relación con lo que hemos venido discutiendo a lo largo de las diversas sesiones, que es lo que nosotros consideramos un delito de daño informático por la destrucción, desaparición del portal de la ILC. Hoy el Ministerio Fiscal ha dicho que por falta de pago, sorprendente, no existe nada, absolutamente nada en las actuaciones que acredite tal manifestación del Ministerio Fiscal. No sabemos cómo se produjo, sabemos el cuándo, el día de la entrada y registro en el domicilio de Isaías Herrero. Es más, fíjense, señorías, si es irreal, y yo mido mis palabras, es irreal lo de la falta de pago, que el Ministerio Fiscal a lo largo de toda su exposición ha ido tratando de orillar el testimonio de la Guardia Civil, que dijeron que como no se encontraba el portal, no se pudo completar una pericial y no pudieron acreditar si había o no unidad funcional. ¿Qué es el gran problema de la acusación? O uno de los grandes problemas, como veremos posteriormente. ¿Alguien se cree, alguien con los pies en la tierra, se cree que si hubiese sido por falta de pago, en 5 años de instrucción no se hubiese pedido al juzgado el juzgado de instrucción, no se le hubiese pedido al juzgado de instrucción que ordenase a los servidores habilitar el portal para que la Guardia Civil pudiese hacer su prueba? ¿Alguien se cree eso?
yo ya les adelanto que la Tierra no es plana. Y es más, hemos visto en este procedimiento, señoría, una cosa que también está por aclarar, las diligencias indeterminadas y su uso numérico en requerimientos por parte del Ministerio Fiscal, que no es un hecho menor. ¿Alguien se cree que si el Ministerio Fiscal pudo cursar requerimientos constantes este procedimiento para requerir información, no iba a cursar un requerimiento para que se activase un portal que supuestamente estuviese desactivado por falta de pago? Todos sabemos que no es así. Y todos sabemos, los que estamos en esta sala, señorías, al menos en estrado, que no existe un solo dato que avale lo que hoy, ex novo, el Ministerio Fiscal ha arrojado por si puede ser un bonito titular. Lo cual me devuelve a la alegación anterior sobre la vulneración del derecho a la presunción de inocencia por declaraciones públicas de personas públicas. Evidentemente, señorías, evidentemente no ha sido eso lo que ha pasado, y les recuerdo que a lo largo de todos los interrogatorios que hizo el Ministerio Fiscal a los agentes de Mossos y de Guardia Civil que se nos presentaron aquí como peritos, nunca les ha preguntado si cabía esa posibilidad. Y no hizo esa pregunta porque sabe que esa posibilidad es justo la que no cabe. Es más, al señor Oriol Ponsatí se le requirió aquí, se le preguntó por parte del Ministerio Fiscal, y ustedes han hecho una reclamación al Estado, que este letrado intervino para decir, hay que hacerla al Estado, lo cual descartaba a Mossos, evidentemente. Nosotros creemos que uno tiene que ser muy cuidadoso cuando arroja hipótesis, sobre todo porque ahora, en esta sede, en esta fase procesal y en este momento procesal, fase procesal, momento procesal, no estamos para hipótesis. Aquí había que venir a resumir lo que hay, no lo que no hay. Pero sobre todo no estamos para decir ese tipo de cosas. Nosotros creemos que esa actuación del Ministerio Fiscal también ha vulnerado el derecho a un proceso con las debidas garantías y también el principio de igualdad de armas, y esto lo retomo con respecto al uso indebido de la nomenclatura de las diligencias indeterminadas de este Tribunal Superior para realizar requerimientos al margen del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y al margen de lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y se ha hecho para recabar determinadas cosas, a nuestro juicio irrelevantes, pero haciendo uso de una capacidad que las otras partes no tenemos. Desigualdad de armas. Porque claro, imagínense si yo tuviera acceso a un correo electrónico que fuera @fiscalía.org. ¡Wow! Me lo pasaría pipa haciendo requerimientos, pero no es la realidad. No es la realidad porque no lo podemos hacer, no lo tenemos. Ahí el Ministerio Fiscal ha hecho una instrucción en paralelo al trabajo que se ha hecho en esta sala y el que se ha hecho antes en el Tribunal Supremo y antes en el Juzgado de Instrucción 9. Es decir, se ha vulnerado el derecho a un proceso con las debidas garantías y ha vulnerado el principio de igualdad de armas. Y sabemos que en 3 ocasiones, que es lo que ha llegado a esta sala, pero no sabemos cuántas veces más se ha hecho. La duda solo puede resolverse en un sentido. Aquí también nosotros hemos alegado, señoría, la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones y a la intimidad, así como el derecho a un proceso con las debidas garantías. El primer punto que hay que hablar es sobre la obtención de los correos. Hemos pasado de la patada en la puerta a la patada en el servidor. Esa es la realidad. Hemos pasado de pegar una patada en la puerta, que era ilegal, como lo dijo el Tribunal Constitucional, a pegar una patada en el servidor, que sigue siendo ilegal. Y eso, quienes mejor lo han acreditado, han sido
los peritos propuestos los testigos propuestos por el Ministerio Fiscal, que han reconocido que se lo llevaron todo. El Ministerio Fiscal ha dicho que se investigan hechos, no personas. Bien, a partir de esa premisa, Borràs ahora es un hecho. Ya no es persona, es hecho. Y yo diría que no es persona porque también la han deshumanizado a lo largo de estos 5 años, señoría. Entonces, bajo esa premisa, fue hecho. Y por eso se investigaban hechos y por eso las palabras claves para entrar en los correos era Borràs, pero no era prospectivo. Se investigaba un hecho, el hecho Borràs, a por ella. En la forma en que se descargaron los correos electrónicos fue sin ninguna garantía, señoría, sin ninguna garantía. Se accedió masivamente a los correos y hemos tenido una pericial que, por más que la trate de desacreditar el Ministerio Fiscal, es lo que es y dice lo que dice. Pero ese acceso masivo a los correos ya ha tenido respuesta jurisdiccional. Y yo entiendo que moleste porque esa respuesta viene del TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencia de 5 de abril de 2022 en el asunto C-140-22, que habla sobre la ilegalidad en derecho europeo del acceso masivo a los datos de cualquier persona, de cualquier servidor. Pero también, señorías, y no me voy a ir a Luxemburgo, me voy a Madrid, el Tribunal Supremo ha dicho, respecto a los artículos 588 sexis de la ley procesal, admiten también con autorización judicial el acceso y registro de la información contenida en los instrumentos de comunicación telemática o en cualquier dispositivo de almacenamiento masivo de información digital. Auto 3668 de 2018, de 18 de enero de 2018. Ese auto, por cierto, es anterior a la sentencia que les acabo de citar del TJUE. ¿Y cuál es la clave? Con autorización judicial. Pero no cualquier autorización judicial, es una autorización específica para acceder a eso. Específica. Eso lo explica claramente la Circular 5-2019 de Fiscalía General del Estado. Y fíjense por dónde el Ministerio Fiscal a lo largo de este juicio ha estado cuestionando si la señora Borràs y los funcionarios de la ILC se habrían saltado una recomendación o un criterio establecido por la Generalitat. El planteamiento del Ministerio Fiscal en este juicio es una vulneración flagrante, patente, directa y brutal de lo establecido en la Circular de Fiscalía 5/2019, que obliga a todas las señoras fiscales y señores fiscales a cómo deben actuar. ¿Y saben por qué? Porque aquí da lo mismo el derecho, es a por ella. La sentencia que les cité antes, señoría, del 5 de abril de 2022 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también dice una cosa muy interesante, que no podían llevarse todos los datos y guardárselos la policía. No podían. No solo no podían extraerlo, tampoco podían hacer lo que han estado haciendo, con copias de copias de copias. No, en mi ordenador me pusieron una copia de trabajo. ¿Copia de trabajo de qué? Sin control, sin seguimiento alguno y sin garantía alguna. Sobre el sellado mediante hatch, esto, señoría, recién se produjo en sede del Tribunal Supremo. Y aquí hay que ser muy claro en un punto. No tengamos la tentación de decir que los discos duros fueron precintados a presencia de la letrada de la Administración de Justicia o que la extracción se hizo a presencia de la letrada de la Administración de Justicia. Ella lo que hace es tomar nota de los efectos que se van encontrando y no de los procedimientos que se van siguiendo.
y creemos que tanto la pericial ha demostrado perfectamente y no hubo discrepancia por parte de los oficiales de la Guardia Civil con formación propia de la Guardia Civil en materia informática, no tuvieron discrepancia con nuestros peritos respecto a lo que se había estado haciendo. Se incumplieron cualesquiera protocolos forenses para el tratamiento de las evidencias a los efectos de garantizar su integridad y autenticidad. Hoy el Ministerio Fiscal nos ha dicho que una cosa que escuchamos el otro día y que yo no quise intervenir el otro día, pero realmente a esta altura seguir discutiendo que la Tierra es plana me parece complejo. Decía, sobre el uso de que el hash, en función del software con el que se utiliza para su obtención, puede variar. Eso no es así, ¿eh? Podemos discutir lo que quieran, podemos discutir del tema que quieran, pero de eso creo que no se puede discutir. Eso es un cálculo científico que incluso sus propios agentes con formación propia de la Guardia Civil dijeron cómo era esto. Pero les voy a poner un ejemplo. Lo que está planteando el Ministerio Fiscal es que en función de la jeringuilla que usemos, será el ADN que encontraremos. Hombre, no. Hombre, no. El ADN es una secuencia clara y da lo mismo si se usa una jeringuilla de metal, si se usa una de vidrio o una de plástico. Con el código hash pasa lo mismo. ¿Y saben por qué pasa lo mismo? Porque si no, no serviría de nada. De nada. Y en este caso hay simplemente que remitirse a la jurisprudencia y a los criterios técnicos de lo que es un código hash. A mí, como persona de letra, evidentemente me desborda. Me desborda. Nosotros creemos, señoría, que perder más tiempo con lo del código hash es simplemente seguir discutiendo sobre temas que están absolutamente acreditados, superados por la ciencia. No entremos en temas parapsicológicos sobre cómo se obtienen estos métodos. Esto es un código invariable y no se obtuvo hasta llegar al Tribunal Supremo. Y después hubo coincidencia entre los peritos propuestos por esta parte y los agentes de la Guardia Civil con formación propia de la Guardia Civil en materia informática, en cuanto a que no coincidían los códigos hash. Ahora olvidémonos del código hash. ¿Qué les parecería a ustedes enjuiciar un caso en que no coincidan los ADNs? A que tendríamos claro cuál es el resultado. Yo estoy convencido que lo tendríamos claro. Pues es lo mismo, señorías, no nos perdamos en el nombre. El ADN no coincidía. Y antes de eso tampoco se había obtenido ADN. Y aquí nos han venido a decir los señores con formación propia de los cuerpos y fuerzas de seguridad, que no es una crítica a la formación que ellos tienen, pero no es sistemática. Y como no es sistemática, se saltan muchos pasos. No había tiempo o no teníamos tiempo para descargar cada uno de los archivos dotándoles de un código hash. Entonces los meten en un disco duro, hacen así, los vasitos los mueven, los meten en una bolsa, los sellan y después tampoco encaja. Hoy el Ministerio Fiscal ha hablado varias veces de evidencias del disco 3. Les recuerdo, el disco 3, el que no tenía código hash. Solo para que nos vayamos centrando, es decir, no había ADN. A partir de ahí, señorías, tenemos otro problema que es mucho más serio. Ellos dicen que no pudieron bajar esto, y cuando se les pregunta si la carpeta, el disco duro, se le puso un código hash, ellos dijeron que no, que se lo ponían a los archivos. Es decir, en lugar de sellar la bolsa, van separando. Lo que no sabemos, señorías, cuántos archivos habían en ese disco duro, porque es cuestión de irlos metiendo, porque el disco no tenía código hash. Es decir, en lugar de presentar el continente, vamos presentando las unidades de contenido que creemos que es bueno
que lleguen a este tribunal. ¿Y por qué digo que creíamos que es bueno que lleguen a este tribunal? Porque iban a por ella. Eso es así de claro y por lo tanto daba lo mismo. No había que seguir los protocolos de la Guardia Civil. La Guardia Civil no estaba obligada a seguir sus protocolos. Y ahí voy a entrar en un punto que puede parecer sorprendente. Habían 3 agentes aquí, los 3 de formación propia de la institución, y yo pregunté si podían o no garantizar que lo que hay en esta sala es lo mismo que se intervino en el domicilio de Isaías Herrero. El agente que estaba aquí en medio, que no me acuerdo el número, pero lo podemos mirar, dijo, sin duda. Eso, señoría, es un acto de fe sustentado en un patriótico entendimiento de lo que es un proceso penal. No es más que eso, un acto de fe, que los podemos tener todos el domingo en misa, pero aquí no estamos en misa, aquí estamos en un juicio, y esto es muy serio. Y como es muy serio, lo que me parece sorprendente es que un señor que llega 2 años después a acceder a esas evidencias, diga que puede garantizar todo lo anterior sin siquiera saber de qué estamos hablando. Y ahora les voy a contar una cosa. ¿Saben por qué hice esa pregunta? Porque sabíamos que esa iba a ser la respuesta. Y esa respuesta evidencia que estaban dispuestos a garantizar lo que hiciera falta a por ella. Lo que hiciera falta. No era necesario, señoría, esa respuesta, porque la respuesta correcta de un profesional, de un perito, de una persona que declara imparcialmente es, desde el momento en que nos hicimos cargo en la unidad, sí. Todo lo anterior, no. Y la respuesta era una buena respuesta. Pero él dijo, sí, y era la prueba del algodón. Nosotros sacamos algodón y dijimos, vamos a probar. Y probamos, y entró el agente a garantizar lo que no podía garantizar. Lo que no podía garantizar, y ustedes lo saben. Los trabajos, informes que se han presentado y que se han defendido en esta causa, todos, señorías, han sido a partir de copias. Las conclusiones que ellos sacan y los datos que ellos sacan son a partir de copias que no sabemos cómo, cuándo, ni en qué forma se han hecho. Es decir, no sabemos si ellos estaban viendo una copia de esto o una copia de esto. Y no sabemos cuál ha sido la cadena de esas copias. Trabajar sobre copias tiene riesgos, y uno de esos es no poder decirnos a ciencias ciertas sobre qué estaban trabajando. Sí sobre quién, pero no sobre qué. La diferencia es importante, y en derecho penal más. Sabían sobre quién, pero no sabían sobre qué. Y aquí de lo que se trata es el qué, para después llegar al quién. Y en este procedimiento primero se ha puesto el quién, para después ver el qué. También les preguntamos cosas muy concretas. Si conocían el auto habilitante para la entrada y registro. Es decir, los técnicos, los mozos con formación de la institución en materia informática, que fueron a hacer una entrada y registro en la que tenían que obtener evidencias informáticas, todos, absolutamente todos han dicho no tener un conocimiento claro de los límites del contenido del auto habilitante. Es decir, no se les informó, según dijeron ellos, y yo no tengo por qué dudar de la palabra de ellos, no se les informó sobre cuál era el auto habilitante, es decir, qué podemos hacer, hasta dónde, qué no podemos hacer, cuál es el objetivo. Es más, señorías, todos, yo de verdad creo, y aquí me entra una duda casi existencial como contribuyente, y este es un muy mal mes para los contribuyentes. ¿De verdad mandamos gente a hacer este tipo de cosas sin decirles qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no? ¡Wow!
Es decir, vayan ustedes, métanse en esa casa, entren en el servidor de este señor, tráiganse todo y sin decirle que eso puede tener afectación de derecho fundamental y cuáles son los límites. Oye, ten cuidado, mira, el juzgado ha dicho esto y esto es lo que hay que hacer. Todos dijeron que no. Es más, a todos se les preguntó si habían intervenido o no los dominios y efectos encomendados en el auto habilitante de 23 del 11 de 2018, de entrada y registro en el domicilio de Isaías Herrero. Insisto, señoría, ¿por qué es importante? Porque todos dijeron que no lo sabían. Es decir, todo para adentro, y no lo sabían. Claro que los intervinieron, señorías. Claro que los intervinieron si constan las actuaciones. No sabían ni lo que se llevaron. Se llevaron de una parte 49.198 ficheros contenidos en el denominado indicio C1 y los 488.207 contenidos en el denominado indicio C2. No sabían ni lo que se llevaron. Y eran expertos. Así nos lo plantearon por parte de la acusación. Aquí han dicho bajo juramento no saberlo, insisto, y se lo llevaron. Y no estoy cuestionando el que se lo llevaron. Estoy preocupado que no supieran lo que se llevaron, porque a partir del día siguiente el portal ya no funcionaba. Y eso afectó a nuestro derecho de defensa. ¿Y saben qué? Yo pensé que el Ministerio Fiscal hoy iba a plantear que la destrucción o apagón del portal había afectado a su derecho a acusar. Y sorprendentemente nos dice que no, que es por falta de pago. Por falta de pago no tengo una herramienta para acusar. ¿Y por qué digo eso? Porque la Guardia Civil ha dicho claramente, concretamente, que no podían determinar si había o no unidad funcional porque no podían acceder al portal. Eso era absolutamente relevante para nosotros. ¿Y saben qué? Mucho más para el Ministerio Fiscal, que está sosteniendo un fraccionamiento que no puede acreditar. Se nos ha afectado a todos el derecho de defensa, tanto a la defensa como a la acusación, por esa actuación de gente que no sabía lo que hicieron. Y todo eso a cuenta de recursos públicos, que ese portal fue pagado con dinero público. Pero bueno, no interesa. Nosotros hemos dicho, señorías, que hemos hablado sobre el tema de que todos los mozos trabajaron sobre la base de copias. Pero es que eso es lo que ha pasado también con la Guardia Civil. Y nadie ha sido capaz de aclararnos cuáles fueron esas copias sobre las que trabajaron. Ellos no participaron en la obtención de evidencia. Y como han reconocido el propio sargento coinstructor, ellos siempre se basaron en el material obtenido por mozos. Evidentemente, si no participaron en la obtención de la evidencia y se basan en lo obtenido de mozo, vuelvo atrás. ¿Cómo este señor dice que puede garantizar lo que su jefe dijo que no podían garantizar? Ahora bien, sargento de la Guardia Civil y los agentes que depusieron el lunes pasado, todos han coincidido en una cosa: no pueden determinar si había unidad funcional o no, porque la web ha desaparecido. Es literal. Dicho lo cual, señoría, porque además están los informes, dicho lo cual, entramos ahora en el análisis de los técnicos, los testigos, todos del Ministerio Fiscal. No pueden determinar que haya habido unidad funcional. Pero afortunadamente, la señora fiscal sí puede. En un ejercicio de voluntarismo, no de prueba. Y un proceso penal es en base a prueba. Dicho vulgarmente, esos testigos suyos le salieron rana. Y como le salieron rana, ahora les pide a ustedes que ustedes den el salto de no poder determinar a darlo por probado. Ustedes saben que cuando pasa eso, que no se puede probar, porque aquí dice, no pueden determinar. Si quienes han analizado la evidencia no lo pueden determinar, ¿cómo pretende la acusación que ustedes lo den por probado? Yo veo un mar en medio de no puedo determinarlo y que él diga, pues sí, hecho probado. Aquí
Aquí se ha tratado de plantear que ha habido un choque de peritos, porque en un tema de texto, cuando no lo ha habido, no lo ha habido. Peritos habían 2. Al resto se les ha presentado como peritos personas que tienen una formación que sería lo que se llama testigo perito. Es decir, que por reglas de la experiencia pueden dar a conocer sus opiniones, fundadas o no, que hemos visto que muchas de ellas no eran tan fundadas, o hacer actos de fe patriótica diciendo sí, yo garantizo. Pero no es así. El portal, señorías, dejó de funcionar el 27 de noviembre de 2018. Es un hecho público y notorio. Es más, está en caché. Los mozos dicen que no han apagado el portal, pero tenían las herramientas para hacerlo. ¿Cuáles eran las herramientas? Las claves de este señor que se llevaron de su casa. Y todos han reconocido que eso sí se lo llevaron. La Guardia Civil, por su parte, no asume haber apagado el portal. Pero ¿sabe qué? También tenían las herramientas, solo que no se dieron cuenta, porque estaban en todos esos 480.000 archivos que los mozos se llevaron y que les dieron una copia a ellos. Sin embargo, en el informe de la Guardia Civil de 15 de noviembre de 2021, folio 3278 y siguientes, su página 4, se dice textualmente: se ha podido comprobar que al acceder a Internet y visitar el portal de las letras catalanas, existe la posibilidad de elegir dicho idioma, se refieren al inglés, siendo totalmente funcional. Yo pregunté si ratificaban el informe y lo ratificaron. ¿Ese portal es funcional? ¿Dónde? Porque los ciudadanos no hemos sido capaces. De hecho, algún medio de comunicación ha publicado recientemente un hecho público y notorio que ha recuperado páginas en caché donde sí se demuestra que no había unidad funcional, por cierto. Pero evidentemente, lo que ha planteado el Ministerio Fiscal no es así. Y eso, señoría, tiene una relevancia, como he dicho antes, con el derecho de defensa. Ahora bien, otra de las vulneraciones que nosotros creemos, señoría, y que hoy ha quedado plasmada definitivamente, es la introducción del principio de oportunidad de forma indebida. No creo que sea necesario decir a un Tribunal Superior de Justicia que el principio de oportunidad penal está reñido o está prohibido en nuestro ordenamiento. Aquí se ha usado en 4 casos. Isaías Herrero, Andreu Pujol, Roger Espar y Assumpta Pallés Petit. Y me voy a explicar. Antes de eso, tener presente una cosa, señoría. Nada de malo tiene que exista el principio de oportunidad penal. En muchos ordenamientos existe. En muchos, pero en este no. Ahora, en los que existe, tiene que ver con el principio de costo y oportunidad. Para que el collar no salga más caro que el perro, digo yo. Ahora, el principio de oportunidad penal no solo se ha aplicado a estas 4 personas dentro de este procedimiento para que terminen acusando a la señora Borràs, sino también en el hecho de los delitos de daño informático, porque no hemos visto ni una sola actuación del Ministerio Fiscal tendente a aclarar la desaparición de algo que era esencial para nuestra defensa. ¿Por qué decimos que se ha aplicado a ellos 4? Nosotros estamos convencidos de que estos hechos no son delictivos. Y así lo decimos y lo ratificamos. No son delictivos. Pero ahora me traslado y me pongo un momento en la postura de la señora fiscal, que dice que sí lo son. Si sí lo son, falta gente en el banquillo. Y eso se llama principio de oportunidad penal. ¿Quiénes faltan? Los que conformaban los expedientes sobre los cuales se está acusando. Y no se trata de echarle la culpa a nadie, insisto, ni se trata de descargar responsabilidades, insisto. Los hechos no son delictivos, pero si lo son, todos a una.
Ah, que aquí Fuenteovejuna funciona al revés. A por ella. Es decir, la señora Pallés Petit y el señor Roger Sparr, que hoy los ha puesto, sobre todo a la señora Pallés Petit, la ha puesto el Ministerio Fiscal como una testigo clave, tiene una condición mixta. Porque por mucho principio de oportunidad que haya aplicado el Ministerio Fiscal, tiene la condición mixta de, si seguimos la tesis del fiscal, insisto, no es delito, pero la señora fiscal dice que sí. Si seguimos la tesis del Ministerio Fiscal, ¿qué pasaba si la señora Pallés Petit declaraba en sentido contrario? De ahí iba ahí, al banquillo. Eso es lo que define la condición mixta de un testigo. Esa era su situación. Sobre el señor Roger Sparr, ¿y qué decir? Si vino a declarar acompañado de su abogado. Pero es que el señor Roger Sparr, hasta que no entró en el en el pacto respecto a acusar a la señora Borràs, evidentemente era un investigado más. ¿Ustedes han escuchado los testimonios de los testigos de la señora fiscal, del Ministerio Fiscal, los guardias civiles, que decían que Roger había estado en todo? Nosotros no vamos a entrar en cuestiones de documental porque la estamos impugnando, evidentemente, pero los testimonios prestados en esta sala sitúan al señor Roger Sparr en la misma condición que a cualquiera de los otros acusados, con un beneficio un poco mayor. En la partida de rebaja hemos ido a 2 años, a 1 año 4 meses y a 0. Esa ha sido la rebaja. No las de enero, sino las de febrero. Evidentemente, señorías, aquí quienes conformaban los expedientes administrativos eran, por una parte, Assumpta Pallés Petit y Roger Sparr. Conformar los expedientes significa tramitarlos. No estamos diciendo que haya responsabilidad por parte de ellos. Es que no la hay por parte de nadie. No la hay por parte de nadie. Pero no tratemos de plantear que evidentemente que ellos son unas personas ajenas a lo que pasó. El Ministerio Fiscal ha dicho una cosa que a mí no ha dejado de sorprenderme. Ha dicho que no se puede aplicar la ley 1/2023 de protección de testigos. ¿Pero de qué estamos hablando? Es una ley en casos de corrupción. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿O es que simplemente lo que queríamos eran unos titulares? Evidentemente es en casos para testigos de otra categoría y en otro tipo de procedimientos. La señora Pallés Petit, señorías, estaba en su derecho a cambiar su declaración por su condición mixta, no por la de testigo, por su condición mixta, tenía el derecho a cambiar la declaración que hizo en el Tribunal Supremo. No es como nos está diciendo la Fiscalía de que no haya cambiado la declaración. De hecho, mi compañera la puso en contraste y eso ha hecho que se introduzca esa declaración que yo les pido que valoren y vean cómo la cambia. ¿Y saben por qué la cambia? Porque el miedo es libre. El miedo es libre. Y viendo lo que le está pasando a la señora Borràs, lógico que cambien de declaración si ellos conformaban los expedientes. Pero ella dice que nunca le gustó esto. Oiga, hecho público y notorio, es que yo me he pegado un paseo por las redes sociales de la señora Pallés Petit y cómo aplaudía a la señora Borràs cuando dice que no le gustaba lo que estaba haciendo. Y cómo se fotografiaban juntas riéndose y salían en tweets y esto y lo otro. Es que, en gran medida somos lo que dejamos en redes sociales. Evidentemente, señorías, eso no se puede dejar de tener en cuenta. El señor Roger Sparr mantenía una fluida comunicación con el señor Isaías Herrero. Insisto, testimonio de la Guardia Civil. Antes y después de la baja, la señora Pallés Petit llevaba toda la gestión de la contratación. Y ella dice que esto estaba mal hecho y que ella estas cosas las hace conforme a la ley. Todos los oficiales de la Guardia Civil que han declarado aquí han dicho
que no les constaba ninguna denuncia previa de la señora Pallés Petit. Lo que pasa es lo siguiente, se detiene a Roger Spark y después se va a la ILC a hablar con la señora Pallés Petit y ella dice, sí, esto fue así. No, la señora Pallés Petit sí tenía un deber, sí creía que esto era, como ella decía, está en el código deontológico de los funcionarios de la Generalitat de Cataluña. Ella, que nos ha venido aquí a contar que ella no quería hacer esto, pues artículo 3, punto 4, punto B, apartado C del código deontológico, el deber de denuncia. Porque no es cierto lo que se ha dicho hoy aquí, de que eran subordinados. Claro que no lo son. ¿No rige el principio jerárquico en estas relaciones? La verdad, señorías, desde Nuremberg no se veía tanta gente diciendo yo solo cumplía órdenes. Y la defensa de la legalidad diciendo solo cumplían órdenes. Por favor. Nadie, absolutamente nadie, mi defendida, mucho menos, se han escudado en la señora Pallés Petit. Todo lo contrario, ella ha reconocido abiertamente las condiciones de funcionaria eficiente y eficaz. Cosa distinta es que le haya entrado el miedo. Y yo la entiendo. Si van a por ella, pueden ir a por cualquiera. Pero esto no deja de tener una relevancia jurídico-penal, señoría, a la hora de valorar la prueba. No declaraban como testigos, declaraban en una condición mixta y ese testimonio tiene que cogerse con pinzas y analizarse muy escrupulosamente. Y ahora les digo otra cosa, de todo lo que ellos declararon, ¿qué es delictivo? Porque claro, estamos aquí hablando de una serie de cosas que, mire por dónde, no tienen encaje en el Código Penal. De la prueba practicada, señorías, nosotros podemos entrar en muchas cosas, pero hay una cosa que está clara. A pesar de los trapis, digo de los pactos, nosotros somos conscientes que la declaración de Isaías Herrero vale lo que vale. No es un menosprecio a él, estoy hablando básicamente como jurista. Y la declaración del señor Pujol también, y la de mi defendida, y la de Roger Spark. De hecho, lo dijo usted, señoría, el otro día. Dice, no ha prestado declaración bajo juramento. Pero, por cierto, el señor Herrero no nos contestó a nosotros. Está en su derecho. Pero no digamos que el hecho de que mi defendida no contestase a las acusaciones desmerece su declaración, porque para eso desmerezcámoslas todas. Claro. Es que parece ser que solo lo que hace la señora Borràs tiene una relevancia negativa. ¿Por qué? Por lo de siempre, a por ella. El señor Herrero dijo claramente que él había hecho una serie de documentos, lo habló claramente. El señor Pujol dijo que la feina es van fer y los conceptos eran reales. ¿Cuándo le creemos? Claro, no está bajo juramento y no ha contestado a las defensas, pero lo ha dicho. El Ministerio Fiscal ha pasado de puntillas porque eso podía estropear el TRAP, el pacto, como se le quiera llamar. Carles Salas, se me va a encargar la migración de contenidos de libros para leer, como estaba en formato dupla, etcétera. Trabajo realizado. Marina Arjona, se le pide que haga una factura y a la ILC y se niega. Ella ha contado lo que sabía. Han ido declarando uno tras otro, señoría, uno tras otro, sobre unos hechos que evidentemente no tienen la calificación de delictivo, pero que contradicen la tesis acusatoria. Y la contradicen porque aquí han venido personas de una cooperativa a decir que ellos solo se dedican a hacer facturas. Y la razón de ser de esas cooperativas es facturar. ¿Para qué? Para que personas que en determinados momentos no pueden facturar puedan seguir trabajando y viviendo de su trabajo. Esa
es una dura realidad que a veces se nos olvida. Estamos en una atalaya de la cual miramos todo como si esto fuese... Yo, de hecho, hasta este procedimiento no sabía ni que existían cooperativas para hacer facturas. Pero lo han dicho sus responsables, que son para eso. Y ahí es cuando nos hemos acordado de una cosa esencial. Hubo un momento en que el señor Isaías Herrero no podía facturar. De hecho, la propia Guardia Civil rescata esa información. Y no podía facturar a una entidad pública ni contratar con una entidad pública porque no estaba al día con Hacienda. Y eso es uno de los requisitos, el certificado de estar al día. Nosotros preguntamos sobre eso y todos nos han dicho que esto era así. Nosotros creemos, señoría, que no vamos a entrar en un detalle exhaustivo de toda esa parte de la prueba porque eso está claro. Si los hechos están claros, y el derecho también. Lo que pasa es que el derecho no cabe retorcerlo. El Ministerio Fiscal partió hoy diciendo cuál era el origen de toda esta investigación. Y es verdad que el origen es el que es otra causa, es un delito contra la salud pública, primero parte con un delito de falsedad de dinero contra la salud pública. Pero no confundamos las churras con las merinas. El que haya habido un hecho concreto de carácter delictivo por el cual el señor Isaías Herrero tiene una pena suspendida, que no sé cómo va a hacerse ahora porque tiene una pena suspendida, acaba de aceptar otra, yo me imagino que el trapio o el pacto no abarca las dos condenas, evidentemente es a partir de ahí cuando se pilla ese hilo, cuando se construye la causa en contra de la señora Borràs. Y el Ministerio Fiscal hoy ha dicho que esto tenía que ver que cuando fueron a la ILC se estaban buscando simplemente datos. Bueno, es que en la ILC, señoría, trabajaban 11 más una persona, pero el concepto de búsqueda era Borràs. Borràs. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo. Ahora, nosotros creemos, señoría, que de las mejores pruebas que hemos tenido respecto a lo que hay realmente, han sido las declaraciones de los propios mozos. A ellos les parecen cosas relevantes que no lo son. Me pareció relevante que no se repitiera la adjudicación a Isaías Herrero. Pero si la ley de contratos lo permite con objetos diferentes. ¿Por qué le pareció relevante? La ley de contratos, claro que lo permite, si no hay eso. Ahora, hay una cosa, señoría, que yo creo que es importante dejarlo claro. En su momento yo pregunté, ¿por qué si en abril del 18 Mossos llegó a la conclusión de que no había hechos de carácter delictivo? Se siguió investigando. Y se siguió investigando y de hecho fue usted, señoría, el que intervino para decirme, es evidente que se siguió investigando porque en noviembre hacen la entrada y registro. Fíjense ante lo que estamos. Hay una fuerza investigadora que dice, no hay muerto. Pero vamos a seguir investigando. Igual encontramos uno por ahí. Eso se llama prospectivo. Y lo que no encontraron fue el muerto. Lo que han hecho es hacernos creer que hay un muerto, que es muy distinto. Muy distinto. Es más, en ese informe, el mozo 19.757 dice, no hay elementos suficientes para afirmar que exista ningún tipo de irregularidad en cuanto al fraccionamiento de los contratos aprobados por la institución de las letras catalanas. No pueden determinarse como hechos delictivos. ¿Cuál es el siguiente paso en un Estado democrático y de derecho? Cerrar la carpeta y se acabó. 9 meses después, entradas y registros. 7 meses después, entradas y registros. Señoría, ¿en qué estado estamos que cuando se llega no puede determinarse como hecho delictivo, se sigue investigando? Esto fue el 13 de abril de 2018. 13 de abril de 2018. No es un hecho menor. Mi defendida habló de una
imaginación a 2 columnas, de una visualización a 2 columnas, entre su persecución y su carrera política. 13 de abril de 2018, un día que casi nada, pero no habían hechos delictivos. Insisto, no puede determinarse como hechos delictivos. ¡Hala! Sigue investigando. A partir de ahí, señorías, este procedimiento se torció. Este procedimiento devino como un procedimiento ajeno al mundo del derecho, de lo que se pueda permitir un Estado democrático y de derecho. No esperemos a que Europa nos lo diga. Son ustedes los que lo tienen que decidir. Usted dijo, señoría, es evidente que no, porque hicieron la entrada y registro en noviembre. Es decir, el tribunal es consciente de lo que yo estoy diciendo. 13 de abril, 27 de noviembre. Entre el 13 de abril y el 27 de noviembre han estado haciendo una investigación prospectiva para nada. Nosotros creemos que es relevante para mostrar, señoría, la calidad de los testimonios. Cuando declara el mozo 12.274, el Ministerio Fiscal pide que se le exhiba un pendrive. Se le muestra un pendrive de color rojo, se le pregunta si es, y a la segunda insistencia dice, ese es. Mírenlo ustedes. Ese pendrive no tiene ninguna marca característica externa que le haya podido permitir a un mozo que dice ser especialista en informática distinguirlo de otros tropecientos mil pendrives de color rojo. Es más, creo que en mi mochila debo tener 3 o 4, pero si ustedes me los exhiben, como se le exhibió a los peritos de la Guardia Civil y se le exhibió a los peritos nuestros, nadie puede determinar el contenido de un pendrive si no está rotulado o se conoce el contenido, y este señor estaba dispuesto a declarar que ese era. Ese o el que le mostrasen. Ese o el que le mostrasen. Cuidado con eso, porque de los detalles es de donde se construye los datos o se obtienen los datos suficientes para poder determinar si hay algo que es verdad o no. A este mozo fue al que se le mostró la carpeta con las propiedades, señoría, que tenía una fecha de creación del 27 de noviembre de 2018 a las 14:42, pero tenía un acceso el 28 de noviembre a las 14:42 del 28 de noviembre del mismo año. No hubo explicación. ¿Y saben qué? Recuerden, repasen bien y van a ver que nadie fue capaz de darnos ninguna razón de ser de por qué había pasado eso. Ese mismo mozo dijo, como se hace en el campo y no en laboratorio en caliente, se hace un hash de archivos pequeños, pero no del disco entero, que era 1,5 teras. Guardia Civil estuvo de acuerdo con los peritos de esta parte en cuanto que existían los métodos para hacer en caliente la obtención y la emisión de los hashes de cada uno de esos archivos, aparte de hacerlo del disco duro. Y este señor dijo, según cómo se apaga, el hash ha cambiado. ¿Se imaginan? ¿Apagamos y nos quedamos sin hash o tenemos otro distinto? Y preguntado sobre las incongruencias de las fechas, la respuesta fue, o el acta está mal o la fecha está mal. O el acta está mal o la fecha está mal, señorías. ¿Y qué es lo que está bien? Porque ellos no supieron aclararlo. Y el Ministerio Fiscal quiere que ustedes lo transformen en un hecho probado. ¿El acta está mal o la fecha está mal? Yo les propongo que asumamos una cosa que no está mal. Esa prueba es inválida. Porque si no sabemos si es el acta la que está mal o la fecha la que está mal, no sabemos nada. Y el resto sería especulación. Que es lo que hizo hoy el Ministerio Fiscal cuando dice que es probable que algunos de los presupuestos hubiesen sido alterados por mi defendida, dando a entender que no se accedió
a los correos de mi defendida para aclararlo o que no se accedió a otros correos. Se han podido acceder a lo que querían. Pero es que 5 años después no nos puede venir a especulaciones, con especulaciones. No puede el Ministerio Fiscal 5 años después seguir especulando. Tenía que haber traído pruebas de lo que está diciendo. Lo que está diciendo es insostenible. Es insostenible. El agente 19796 de Mossos, él es importante porque él dice, me hicieron copiar y descargar los correos de Gmail con pendrive. No lo recuerdo. Hostia, 7 gigas y no lo recuerda. Se intentó hacer una evidencial y no se logró. ¿Por qué es relevante lo que dice este agente? Se intentó hacer una evidencial y no se logró. Porque ellos eran conscientes de la necesidad de hacer y seguir unos protocolos y hacer una evidencial a efectos de garantizar la integridad, autenticidad de la prueba, la incolumnidad de la prueba que estaban obteniendo. Y él dice, se intentó hacer la evidencial, sí, nosotros íbamos con buena intención, pero no se logró. Como no se logró, pues ahora pegamos el salto en el aire. Y decimos, pues son de ella. Y ya está. Y hemos escuchado aquí a la Guardia Civil decir que si se golpeaba el disco duro, se cambiaba el hash. Las megas, a verlas, haylas. Pero el código hash no cambia porque se golpee el disco duro. Eso no pasa, señorías. Después han habido otros guardias civiles que han dicho una serie de cosas, pero todos, y sobre todo el agente de la Guardia Civil con carné profesional K47019K, dijo que los presupuestos presentados no son necesarios, ni los exige la ley de contratos, ni se ha vulnerado la ley de contratos, porque eso es lo que dice el informe de Guardia Civil. Con la Guardia Civil, si no se le nubla la vista en algún momento, suelen ratificar íntegramente su informe. Y él ratificó ese informe y dice claramente, los presupuestos no son necesarios ni los exige la ley de contratos. No se vulneró la ley de contratos. ¿Y saben qué? La señora Pallés Petit nos dijo aquí que sin 3 presupuestos no había para tu tía, que no se podía. Un nuevo legislador ha nacido. Sin 3 presupuestos no se puede. Vamos, pero es que el legislador no ha querido eso. El legislador dice otra cosa, al menos en ese momento. ¿Con qué nos quedamos? ¿Con una persona que está en una condición mixta de testigo potencial acusada, siguiendo la tesis del Ministerio Fiscal, o nos quedamos con la gente que ha analizado desde la perspectiva contractual esto y que dice que no eran necesarios? Como lo dice todo el mundo. Nosotros no vamos a entrar a valorar qué dijo cada uno de los testigos que han depuesto aquí en este plenario, pero sí queríamos decir una cosa, señoría. Todos, incluida la señora Pallés Petit, han coincidido en que hubo un antes y un después de la gestión de la señora Borràs en cuanto a la ILC, porque es la señora Borràs la que saca el polvo de una institución que estaba oxidada y media gris y la lleva del siglo XIX o XX al XXI a través del portal de las letras catalanas, que no ha desaparecido por falta de pago, ha desaparecido porque alguien lo hizo desaparecer. Antes y después, lo dijo el señor Mascarell, lo dijo el señor Vila, lo dijo el señor Joan Elías Adel, lo dijo el señor Ponsatí, lo dijo Assumpta Pallés Petit. Todos coinciden en el antes y el después, en un trabajo que tiene que ver con una persona que todos han definido como única en el ámbito de lo que es la mezcla entre informática y las letras catalanas y la literatura. Es decir, estamos un poco, señorías, como con Isaías Herrero, en el caso de una persona que tiene una genialidad, tiene un don,
y evidentemente eso lo hacía único y eso permitió que se desarrollase una serie de iniciativas. Una serie de iniciativas que son claras, y se llevó hasta donde se llevó porque él tenía no solo los conocimientos, sino porque además él reunía en su entorno una serie de profesionales que cada uno aportaba algo. El señor Andreu Pujol aportaba algo, los otros aportaban también ese algo, pero el que tenía la idea, la genialidad, el que era un artista informático sobrecualificado, era el señor Isaías Herrero, que me recuerda a Robert Louis Stevenson, capaz de lo mejor y de lo peor. La señora Borràs le pidió colaboración cuando estaba en lo mejor y él le ha contestado cuando está en lo peor. Todos conocemos la novela y todos sabemos lo triste que es eso. Pero eso no quita, señoría, que era una persona tremendamente cualificada para hacer el trabajo que estaba haciendo y que se le encomendó en distintos proyectos en los que participan distintas personas y en la que cada cual aportaba lo que tenía que hacer. No es correcto hablar de una unidad funcional, no es para nada correcto, eso lo sabemos, eso la prueba practicada dice que no, lo que pasa es que se pueden hacer actos de fe, se puede intentar ir más allá. El Ministerio Fiscal, en cuanto al delito de falsedad, ha citado algunas sentencias, pero, a ver, partamos de lo básico, partamos del 26 del Código Penal. Documento es el que tiene eficacia probatoria y cualquier otro tipo de relevancia jurídica. Los documentos que se reputan falsos por el Ministerio Fiscal solo servían para satisfacer el erróneo entendimiento de Assumpta Pallés-Petit sobre los requisitos para hacer un contrato menor. No servían para nada más. No servían para nada más. Es decir, ella dice 3 presupuestos y ella gestiona con pleno conocimiento de la característica de mendaz de esos presupuestos los expedientes. Es decir, viejo aforismo, señoría, no es materialmente antijurídica por su inocuidad aquella falsedad que no solo no perjudica, sino que tampoco es apta para perjudicar. Esos presupuestos no cumplían ninguna función más allá de satisfacer el entendimiento muy personalísimo de doña Assumpta Pallés-Petit de que se necesitaban 3 expedientes. Si no habían 3 expedientes, esto no funcionaba. Eso es lo que ha dicho aquí una y otra vez. Sí funcionaba, señoría, sí funcionaba. Ahora bien, el Tribunal Supremo, en sentencia 195/2015, dice que para que sea falso es necesario que se produzca un perjuicio o el ánimo de causarlo en un tercero. ¿De qué hemos estado hablando aquí? ¿Qué perjuicio? La institución de las letras catalanas nunca tuvo más prestigio que durante el tiempo que la gestionó la señora Borràs. Nunca. Ahora el señor Ponsatí está haciendo grandes esfuerzos, pero no hubo un perjuicio. Es decir, no solamente es necesaria una alteración mendaz de uno de los elementos del documento, sino que además es necesario que se produzca un perjuicio o el ánimo de causarlo en un tercero. Eso es lo que dice el Tribunal Supremo. Estamos entrando en tal nivel de mezcla entre lo que es el relato y lo que es el derecho que se nos olvida que falso para nosotros no es lo mismo que falso para otros. Para nosotros hay unas cosas que son mendaces y otras que son falsas. Y para que sean falsas se tienen que reunir una serie de requisitos desde el punto de vista jurídico-penal. Ahora, si lo que queremos es un relato, bueno, de hecho el Ministerio Fiscal ha explicado en su visión de que son falsos. Nosotros creemos que son mendaces. Y la finalidad que tienen que tener esos documentos, y lo dice también el Supremo en la sentencia 703/2016, es acreditar en el tráfico jurídico una relación o situación jurídica inexistente con relevancia jurídica para terceros e induciendo error sobre su autenticidad en sentido amplio. Eso lo dice el Tribunal Supremo en la sentencia 703 del 2016. Pero vamos a ver,
de todos los que han gestionado esos expedientes, que son Roger Spa, Assumpta Pallés Petit, de todos los que han gestionado esos expedientes, esos presupuestos mendaces, ¿a quién le han inducido error? Y ahora apliquemos la lógica. El Ministerio Fiscal dice que Assumpta Pallés Petit siempre estuvo en contra de esto. ¿Por qué siempre estuvo en contra? Sabemos que no es cierto, pero asumamos la tesis del fiscal por 2 minutos, incluso menos, 1 minuto. Asumimos la tesis del fiscal. El fiscal sabe, la señora Assumpta Pallés Petit dice que estaba en contra, porque eran falsos. Bien, entonces, ¿dónde estaba el error de la señora Assumpta Pallés Petit? ¿En qué error se le introdujo si ella sabía perfectamente que muchos de esos presupuestos eran emitidos o enviados por el señor Isaías Herrero? Es decir, no se cumplen los requisitos. Pero ¿saben qué? Que este es el criterio también de este Tribunal Superior de Justicia. La sentencia 241-2021 argumenta que la confección completa de un documento mendaz que induzca error sobre su autenticidad e incorpore toda una secuencia simulada e inveraz de afirmaciones con trascendencia jurídica. Dice, los requisitos que deben concurrir en la conducta falsaria para que pueda ser considerada típica. Es decir, que tiene que haber ese engaño. La sentencia 134-2021 de este Tribunal Superior de Justicia, con la excelentísima señora magistrada deponente, dice, para valorar si la falsedad es o no inocua a efectos penales, hay que atender el contexto. Lo ha dicho esta sala. Atendamos al contexto. ¿Cuál era el contexto? La señora Assumpta Pallés Petit dijo, no se tramita si no hay 3 presupuestos. Tráeme 3, Isaías. Como si le hubiese pedido 6. Si es que no era un requisito legal, no era necesario, no era absolutamente, es inocuo. Dice, será inocuo, y lo dice esta sala, en ciertos ámbitos cuando el documento se destina a construir relaciones en un marco en que ineludible y necesariamente la falsedad se pondrá enseguida de manifiesto. Literal, ¿eh? Y yo estoy de acuerdo con usted, señoría. Es así. Aquí estamos ante ese caso. Relaciones en un marco en el que ineludible e innecesariamente la falsedad se pondrá enseguida de manifiesto. Será inocua. ¿Cómo no va a ser así si todos conocían que esos presupuestos eran mendaces? Repitamos, mendaces, que no falsos, porque lo demás genera confusión y este es un tribunal de justicia, no un medio de comunicación. Es decir, es necesario que al menos en un juicio ex ante incorpore suficiente idoneidad antijuridicidad material para lesionar el conjunto de intereses relevantes que den contenido al bien jurídico protegido por el delito. No estamos. No se cumplen los requisitos. Es que lo ha resuelto ya esta sala. Están planteando una versión que esta sala no comparte y no comparte el Tribunal Supremo sobre los requisitos para estar ante un documento falso. Cosa distinta es que sea mendaz. Cosa muy distinta. Y por eso, este mismo tribunal, en su sentencia 231-2020, dice que hay que identificar el círculo de los destinatarios posibles del documento falseado y, en segundo, valorar si puede apreciarse un potencial de idoneidad lesiva en el acto falciario desde la perspectiva de la persona media destinataria. Assumpta Pallés Petit era la destinataria, la requirente y la destinataria, porque ella lo pedía y ella lo recibía. ¿Se da este requisito? No se da. No hay falsedad. Los destinatarios potenciales del mismo son personas que como funcionarios públicos disponen de las habilidades necesarias para valorar de forma fácil e inmediata la realidad de la acción falciaria que ha recaído sobre el documento. Y tanto. Pero ¿cómo no va a ser si ella misma dijo? Y yo me imagino la situación. Dame 3 de lo que sea. Dame 3 de lo que sea, pero necesito 3 papeles aquí porque mis expedientes son de esta forma. Este Tribunal de Justicia también en la sentencia en la sentencia de 13-2013 dice una acción que desea trastocar la realidad y convertir en veraz lo que no lo es. Podría ser, pero en segundo lugar, que dicha alteración de la verdad recaiga sobre elementos esenciales, y dice, y en tercer lugar, el elemento subjetivo de dolo falciario consiste en que la concurrencia en el sujeto activo de la
conciencia y voluntad de transmutar la verdad, convirtiendo en veraz lo que no lo es, y a la vez atacando la confianza que la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos. ¿Pero qué confianza había depositado Asunta? Si Asunta lo que quería era que le dieran 3 papeles, le daba lo mismo los de quién. Es decir, aquí no hay falsedad. No discuto que el señor Isaías Herrero presentaba documentos mendaces, pero entre juristas hagamos por favor la distinción entre mendaces y falsos. Son cosas distintas. Uno tienen relevancia jurídico-penal y otra no lo tienen. Es decir, el hecho de que hayan aceptado haber falseado documentos no significa que los hayan falseado. Lo que han es creado documentos mendaces en términos jurídicos, que es de lo que hablamos los juristas, ustedes y nosotros. No hemos pasado, señoría, de la mendacidad. Aquí lo que estamos echando en falta desde hace mucho rato, tal vez 5 años, señoría, tal vez 5 años, es de pasearnos un poquito por el Código Penal y ver de lo que estamos hablando en lugar de vivir de los titulares. Vamos a ir terminando, no sin antes, señoría, hablar de la prevaricación. Porque hay una cosa, de lo que no vamos a poder hablar hoy es del dolo. Porque no solo no lo hay, sino que el Ministerio Fiscal no lo ha establecido. No nos vamos a defender de aquello de lo que no hemos sido acusados. El elemento subjetivo del injusto, tanto en el delito de falsedad como en el delito de prevaricación, lo tiene que probar quien acusa. Y lo tiene que explicar. No les puede pedir a ustedes, señoría, no les puede pedir a ustedes el sobreesfuerzo de decantarse por el lado acusador a los efectos de imaginarse dónde puede estar el dolo. El Ministerio Fiscal hoy ha hecho una única mención jurídica, dice, tiene que ser dolo directo. Claro que tiene que ser dolo directo, sin duda que tiene que ser dolo directo. Y el dolo se prueba. Sobre el dolo no solo hay que dejarlo acreditado en los hechos probados, sino que hay que justificarlo. Y lo tiene que justificar la acusación, no lo puede hacer el tribunal. No puede hacerlo el tribunal, mucho menos cuando hemos cuestionado la falta de imparcialidad del señor presidente. Pero no lo puede hacer el tribunal. Eso es evidentemente una vulneración del derecho a un tribunal imparcial. Nosotros, señoría, creemos que el Ministerio Fiscal no lo ha aprobado, ni el dolo, ni lo ha explicado. Es más, y antes de entrar en la prevaricación, la métrica penológica. ¿Qué nos ha dicho el Ministerio Fiscal? Ha justificado los trápidos, las rebajas, pero no ha justificado la pena que pide para mi defendida. Esa carga, se las ha dejado a ustedes, porque es injustificable lo que está tratando de hacer. En todo caso, señorías, en cuanto al delito de prevaricación, el Ministerio Fiscal ha citado una sentencia del Tribunal Supremo, no pongo en duda, de hecho, fíjense por dónde, creo que estamos suscritos a la misma base de datos, nosotros también la hemos encontrado. Pero hay una jurisprudencia bastante constante del Tribunal Supremo que habla de que tiene que haber una total ausencia de fundamentación o que sea dictada por órganos incompetentes, que se omiten trámites esenciales del procedimiento, si de forma patente y clamorosa desbordan la legalidad, si existe patente y abierta contradicción con el ordenamiento jurídico y desprecio de los intereses generales. Partamos por lo último. ¿Qué desprecio de los intereses generales? Es una falta de respeto decir que la señora Borràs ha despreciado los intereses generales. Eso no lo podemos permitir. Eso es una falta de respeto. Esa es una por ella. Partamos por ahí. Pero además, ¿qué contradicción con el ordenamiento jurídico si los propios testigos del Ministerio Fiscal han dicho que no eran necesarios los 3 presupuestos? Después, señorías, todo esto lo ha dicho la señora Borràs, pero también lo han dicho testigos. Yo entiendo que los tribunales son reacios y yo creo que tienen razón en decir, miren, vamos a hacer tabla rasa, los acusados no están obligados no han prestado juramento y por lo tanto pueden mentir. Vale, omitamos eso. Pero los testigos que han venido han dicho justo lo mismo. No ha habido perjuicio, ha habido ganancia. No solo ha habido ganancia, no ha habido vulneración, desprecio por los intereses generales y es más, el ordenamiento jurídico se ha respetado. El Ministerio Fiscal ha mencionado por ahí, a la pasada, que en alguna propuesta de resolución se decía una cosa
pero el Ministerio Fiscal no va a las resoluciones definitivas de la inspección, todas favorables. Ha sido así. Y es más, les voy a dar un dato, que lo ponemos en relación con el principio de oportunidad. El señor Ponsatí declaró aquí, y consta en las actuaciones, aportado el informe del síndic de Cuentas, que de hecho lo hizo esta propia parte. Ahí se discuten la posibilidad de que hubiese habido un cuestionamiento por fraccionamiento, que no lo hay, de 2 contratos en el periodo objeto del presente procedimiento. Pero ¿saben qué? Y una vez más no se me dejó preguntar. Se me cortó la pregunta y además no se dejó que contestaran. En ese mismo informe se habla de 800 y pico posibles fraccionamientos de la Consellería de Justicia cuando era consejero el señor Mundó. Principio de oportunidad, a por ella. ¿Y saben qué les digo? Ni ha fraccionado el señor Mundó, ni ha fraccionado la señora Borrás. Pero seamos un poquito correctos, un poquito éticos y un poquito justos. 2 contra 800. Y aquí no han habido ni 2 ni 800. ¿Saben por qué? Porque hay una discrepancia jurídica o la puede haber. El Ministerio Fiscal hoy ha dicho cosas que realmente a mí me devuelven a unos tiempos pretéritos, que evidentemente son peligrosos y tienen que ver, señoría, con el entendimiento de si la ley no me da la razón, no pasa nada, la interpreto de otra forma. Aquí lo que tiene que haber, señoría, es una contradicción patente y grosera, resoluciones que desborden la legalidad de un modo evidente, flagrante y clamoroso, desviación o torcimiento del derecho de forma grosera, clara y consciente, contradicción palmaria y esperpéntica. ¿Cómo pudo pasar todo eso? ¿Cómo pudo pasar todo eso por las narices de todos estos filtros y que nadie haya dicho nada? Olvídense de la señora Assumpta Pais Petit. Hablemos de la fiscalización, hablemos del síndic, hablemos de todo. ¿Todos han visto eso o solo lo ha visto la acusación? Es grave, ¿eh? Es grave la dejación de funciones de todo el sistema de control de la Generalitat de Cataluña porque nadie vio nada, exceptuando la acusación. ¡Guau! Y lo digo porque son criterios concretos respecto a la arbitrariedad. La sentencia 605-2013 del Tribunal Supremo es clarísima al respecto. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, esta sala, en sentencia de 24 de octubre del 2016, dice: se pone en manifiesto que la autoridad funcionaria, a través de la resolución que dicta, no actúa el derecho orientado al funcionamiento de la administración pública conforme a las previsiones constitucionales, sino que efectiva su voluntad sin fundamento técnico jurídico aceptable. Pero si han habido todos los intercambios de opiniones, todos han dicho esto y se les ha dado la explicación, se ha contestado los requerimientos. ¿Y saben lo que hay aquí? Un salto tremendo, también contrario a principios de derecho fundamental, entre otros, el principio de proporcionalidad. ¿Se acuerdan cuando estudiamos? Yo estudié en otra universidad distinta, pero les digo de entrada que evidentemente todos hemos estudiado lo que es el principio de proporcionalidad y el sentido del derecho penal como última ratio. Y aquí, en el a por ella, es la primera ratio. No existe ningún procedimiento administrativo que haya quitado la razón a la señora Borrás. Y aquí estamos, señoría, 5 años de proceso, 5 años de proceso en los que, evidentemente, lo que no hay es la comisión de ningún delito. La actuación de mi cliente fue respetuosa y cumplidora de los principios que imperan el ordenamiento jurídico, principios de eficacia y eficiencia, con criterios económicos ventajosos para el erario público. Lo ha aprobado el testigo señor Lillo. Dijo: el CETITI valoró entre 30 y 60.000 un proyecto igual al que fue realizado por 16.050 euros por el señor Isaías Herrero y su gente. El mismo. Y que no les confundan, como pasa ahí en la Gran Vía, que van moviendo los vasitos y uno al final nunca sabe dónde está la bolita, que no les confundan de un presupuesto a otro, que no les confundan. Mi compañera en el día lunes pasado interrogó respecto a
esa agrupación que hacía el Ministerio Fiscal. Esa agrupación que está en el escrito de acusación, y voy terminando, señoría, no va a ser necesario que me corte. Evidentemente, esa agrupación es arbitraria. Y es arbitraria porque me cojo estos otros y estos otros. ¿Por qué? Porque me encajan con el escrito de acusación. Y se dice hoy por el Ministerio Fiscal, es que no hemos concretado en qué se diferencian los correos electrónicos. Lo ha dicho hoy el Ministerio Fiscal. Nosotros lo que estamos cuestionando, y lo termino para dejarlo muy claro, señoría, no es que es que no hemos llegado ni siquiera todavía al cuestionamiento del contenido. Estamos cuestionando la forma de obtención de las pruebas. En las ordalías, claro que exigían al acusado que cuestionase y que diese fe de una serie de cosas. Aquí, en un proceso que pretende ser enmarcado dentro de un Estado democrático y de derecho, quien tiene que probar que obtuvo legalmente la prueba una vez que nosotros la hemos cuestionado es el Ministerio Fiscal. ¿Y saben qué? No ha podido hacerlo a lo largo de todo este juicio. Y por eso ha seguido la estrategia que ha seguido. Nosotros, señoría, no vamos a aburrir este tribunal. Creemos que tenemos la razón. Creemos que le hemos sabido explicar. Y creemos, volviendo atrás, que esta historia la tenemos que cortar aquí. No es necesario, señoría, que sigamos a otras fases procesales, aunque el cuerpo pueda pedir eso. Esto no es un concurso de popularidad ni de simpatías a favor o en contra de la señora Borràs. Este es un juicio penal que se tiene que regir por esos principios y por esos criterios, y tiene que enmarcarse dentro de lo que es la legalidad, porque no vaya a ser, como hemos visto, diligencias indeterminadas, entre otras cosas, que en materia de buscar lo que no ha pasado, el perro sea más caro, el collar sea más caro que el perro y nos terminemos cargando el Estado de Derecho. Nosotros hoy no hemos venido a defender a la señora Borràs, hemos venido a ser los únicos que defendemos el Estado de Derecho desde una perspectiva democrática, en la cual lo que no se puede hacer es que a un grupo objetivamente identificable de personas se les persiga exclusivamente por pertenecer a esa minoría nacional y se les monten causas como esta. Nosotros, señoría, insistimos, pedimos la libre absolución de mi defendida con todos los pronunciamientos favorables, porque entendemos que lo que aquí ha pasado nunca debió pasar, al menos en una democracia.